Buenos días a todos. Vamos a empezar la clase. Primero les comunico que ya dejé los apuntes en la fotocopiadora. Están ya para que pasen y los vean. Saquen copias si quieren. Es, digamos, la parte teórica. Después hay partes que no están, y yo ya les voy avisando lo que no está, digamos, dentro de los apuntes, ¿no? Bueno, vimos hidratos de carbono, eh, digamos, espero que hayan leído la parte, ¿no es cierto?, vimos en cuanto a estructuras, ¿no? Que hayan leído lo que nos faltaba de ver de polisacáridos, digamos, cómo las distintas, o sea, vimos teóricamente, ¿no es cierto?, cómo están formadas estas cadenas. Ustedes leyeron la diferencia, habíamos visto, ¿no es cierto?, lo que son, digamos, reserva, ¿no es cierto?, y los estructurales, ¿no? Se clasifican las funciones, ¿no es cierto?, y cuál es la diferencia entre las uniones, entre esas unidades de glucosa. Los de reserva teníamos ¿no es cierto?, y el glucógeno. Si bien son cadenas, ¿no es cierto?, de de glucosa, habíamos visto que la estructura no solamente era lineal, sino también ramificada. Digamos, en las uniones alfa 1,6 nosotros teníamos, digamos, las ramificaciones, y entonces entre los vegetales teníamos nosotros que el almidón era el principal polisacárido, ¿no es cierto?, de reserva, y ese polisacárido presenta, ¿no es cierto?, dos formas, que es la amilosa y la amilopectina. ¿No es cierto? Entre ellos está, digamos, en las uniones. A ustedes esto les dice, ¿no es cierto?, el apunte bien. La diferencia está en la cantidad, digamos, de ramificaciones que puede llegar a tener, porque tienen uniones alfa 1,4 y alfa 1,6. Entonces, la amilopectina, por ejemplo, que es una de las formas en las que se presenta el almidón, tiene, digamos, menos ramificaciones que la amilosa, y, o sea, menos uniones alfa 1,6, y es semejante al glucógeno. Es el glucógeno, ya dijimos que es el polisacárido de reserva que se forma en nuestro organismo. También tiene uniones alfa 1,4 y alfa 1,6, pero en menor cantidad que la forma amilosa del almidón. Y en los polisacáridos de reserva teníamos, ¿no es cierto?, la celulosa, y como vimos, formaba parte de la pared vegetal. Y digamos que en este caso tiene uniones alfa 1,4 nada más. Y esto hace que, digamos, sea, bueno, lo que no les dije es que la unión alfa 1,6 es lo que le da, digamos, la solubilidad, es decir, que es donde se rompe con mayor facilidad, ¿no es cierto?, para cuando se empieza a degradar, y mi organismo necesita glucosa, se empieza a degradar, ¿no es cierto? Van a actuar, por supuesto, las enzimas específicas, y, empieza, ¿no es cierto?, primero con las 6. Y la celulosa
que tiene más bien cadenas lineales alfa 1, 4 y esto hace entonces que sea más, digamos, resistente, ¿no es cierto?, a degradarse. Y luego otro polisacárido, ¿no es cierto?, de eh, estructural, dijimos entonces la celulosa y también tenemos la quitina, que forma parte, ¿no es cierto?, ya vimos del exoesqueleto, ¿no es cierto?, de los artrópodos. Y en este caso, ¿cuál es la diferencia? Que las uniones acá serían, recuerdan que vimos las uniones, teníamos uniones alfa generalmente, pero este caso tiene estas uniones beta, o sea, son uniones cruzadas, como vimos, y tienen, ¿no es cierto?, en los apuntes. Entonces, esto lo hace que sea, digamos, fuerte estas uniones y sean resistentes. Eso en cuanto a polisacárido, digamos, saber, digamos bien, entonces, cuál es la diferencia entre estos, ¿no es cierto?, polisacáridos. Ahora vamos a ver las proteínas, estamos viendo simplemente estructuras, ¿no es cierto?, y algo de funciones. Estamos viendo las estructuras químicas. En cuanto a las proteínas, todas estas biomoléculas constan, ¿no?, que ya dijimos, de los monómeros, o sea, que son las unidades estructurales, y bueno, y luego el polímero, o sea, la biomolécula en sí. Eh, en cuanto a las proteínas, ¿no es cierto? Sabemos, ¿no es cierto?, que no hay proceso en el que no participe una proteína. Cuando nosotros preparamos un alimento, generalmente, ¿no es cierto?, ingresan los tres tipos de biomoléculas, proteínas y lípidos. Eh, y como dijimos, las proteínas son poliméricas, es decir, que pueden, ¿no es cierto?, formar estas estructuras, ¿no es cierto?, eh, que se repiten, ¿no es cierto? Hay una unidad que se repite, que son los aminoácidos, así como en los hidratos de carbono, la estructura que se repetía o el monómero que se repetía para formar el polisacárido era la glucosa. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos que son los aminoácidos. Y la misma palabra dice, ¿no es cierto?, cuáles serían los grupos funcionales que participan, ¿no es cierto?, en esta estructura, en esta molécula. Bueno, empiezo a compartir lo que tenemos en el apunte. Yo espero que ustedes vayan leyendo antes y así puede ir entendiendo algo más, digamos, que la clase les sirva. Bueno, voy a compartir, creo que con ustedes me dijeron en el otro grupo, a ver, era ir acá. A ver, ¿dónde era? A ver, chicos, esperen un ratito. A ver. No.
La verdad que no recuerdo cómo me dijeron que veían mejor, porque en esta forma se me corta por rato. Pero bueno, ahí están viendo, ¿no? Sí, profe. Esta es la estructura de un aminoácido. O sea, nosotros vimos ya lo que es la función amina, donde yo les he dicho siempre que tenemos el nitrógeno, o sea, vimos cómo derivaban, ¿no es cierto?, de sustituir el hidrógeno del amoníaco, que era nitrógeno, hidrógeno 3, por un radical, podríamos decir. En este caso todo esto sería ese radical. Pero el aminoácido consta, ¿no es cierto?, del grupo ácido, el grupo amino. Eh, Acá les muestra todas las uniones que hay. O sea, la unión entre oxígeno e hidrógeno, que por ahí no hace falta cuando ya sabemos, directamente ponemos el grupo oxidrilo junto, y este es el grupo carboxilo. A diferencia del carbonilo, que era carbono doble para el oxígeno nada más, pero no existe esto, sino que acá puede ser un hidrógeno solo, si recuerdan bien. Bueno, este es el grupo carboxilo, o sea, el grupo ácido, función ácido, eh, y este carbono, por supuesto, que forma, digamos, donde está el grupo amino. Si acá, en vez de R, que esta es la cadena lateral, en realidad este es un aminoácido, como dice, consta de un grupo amino y un grupo ácido. Y un grupo ácido. Entonces, y consta de un carbono que se llama carbono central, al cual está unido, ¿no es cierto?, el grupo amino y el grupo ácido, y la cadena lateral, que es R, que sabemos que es un radical. Entonces, este carbono tiene los cuatro uniones. Bueno, el primer aminoácido que nosotros tenemos sería hidrógeno acá. Supongamos que, o sea, consta de estos dos carbonos nada más. La función amino y la función ácida. Entonces, es la glicina, es el primer aminoácido. Bueno, este R puede variar. Este R puede ser una cadena, digamos, hidrocarbonada, ¿no es cierto? O sea, cadena lateral, hidrocarbonada, o sea que con carbonos e hidrógenos, y vamos a tener un tipo de aminoácidos. Sí, esta cadena lateral consta, ¿no es cierto?, de cadenas, digamos, cerradas, eh, o sea, ciclos. Vamos a tener otros tipos de amigos. Ustedes en el apunte tienen, digamos, yo no les tomo, ¿no es cierto?, esta parte, simplemente me interesa lo básico, las estructuras, porque acá nosotros tenemos los distintos tipos, ¿no es cierto?, de aminoácidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tienen, la cadena es cíclica, nosotros vamos a tener, por ejemplo, la fenilalanina, vamos a tener la tirosina, el triptofano. En el apunte les nombran, si son carbono, o sea, hidrocarbonada esta cadena lateral, vamos a tener, ¿no es cierto?, por ejemplo, la leucina, isoleucina. Va a depender de lo que sea esta cadena lateral, vamos a tener los distintos tipos, ¿no es cierto?, de aminoácidos. Eh, digamos que acá también dependiendo, ¿no es cierto?, de esta cadena lateral, ¿no es cierto?, también en este caso acá que yo no les di, porque no estaba en el otro apunte, pero en este tienen, que yo les indico algunos, pueden tener, ¿no es cierto?, eh, azufre. Nosotros nos vimos con acá el apunte, a ustedes les nombra, o sea, que los que tienen, digamos, cuáles son los aminoácidos que incluyen, ¿no es cierto?, esta cadena, digamos, azufre, bueno, en la molécula, eh, o sea, aparte de nitrógeno, digamos. Eh, Algunos van a ser hidrofóbicos,
como por ejemplo los que tienen hidrocarbonada la cadena lateral, y otros también van a ser hidrofílicos, es decir, que tengan afinidad o no tengan afinidad por el agua. Entonces, los que tengan afinidad, los hidrofílicos, va a ser debido a que van a tener mayor cantidad, ¿no es cierto? Van a contar con grupos oxidrilos. Bueno, esta es la unidad estructural, entonces. Esto es lo como ingresa, digamos, a nuestro organismo, o sea, no a nuestro organismo, sino a sangre. O sea que hasta esta molécula se tiene que degradar, la proteína. Ingresa una biomolécula en nuestro organismo con el alimento. Y se degrada, ¿no es cierto?, en el aparato digestivo, para luego, ¿no es cierto?, que eso lo vamos a ver cuando veamos metabolismo, va a ingresar a nuestro organismo, o sea, va a pasar a sangre, se va a absorber en forma de esta biomolécula, de esta molécula, perdón, de este monómero, en este caso, digamos, es el aminoácido, ¿no? Ahora, ¿cómo se unen estas moléculas para formar el polímero de las proteínas? Ustedes lo tienen en el apunte, así como tenemos que saber cómo se unían las glucosas, qué unión formaba. Bueno, acá exactamente lo mismo. ¿Cómo se unen? Tenemos acá un aminoácido más otro aminoácido. Acá, bueno, pone R1 y acá les pone R2, o sea que son diferentes. Pero todos los aminoácidos tienen, ¿no es cierto?, el grupo amino y el grupo ácido. Cuando se unen, siempre decíamos que por condensación, entonces pierde una molécula de agua. El grupo hidroxilo del grupo ácido de un aminoácido se une con el hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido. ¿Sí? Entonces, esto es lo que pierde agua y se une acá. Es esto. Entonces, en cuanto si yo por ahí le pregunto siempre, como digamos, que indiquen qué funciones químicas tienen algunas moléculas, puedo preguntar de la unidad estructural de las proteínas, puedo preguntar de la proteína, o sea, esto ya me está representando una proteína, porque muchos aminoácidos unidos me van a hacer una proteína. Acá la unión se va a llamar peptídica. Y esta unión, ¿no es cierto?, es una unión amida. Amida. Si ustedes comparan cuando vimos las funciones de la química orgánica, entonces van a ver este tipo de unión, que es la función amida. Unión se llama unión peptídica, es función amida, y en este caso lo que se forma es un dipéptido, porque a cada aminoácido también se le llama péptido. Entonces, entonces una unión peptídica, y es en este caso, como son dos, se llama dipéptido, ¿no? Igual, entonces en las proteínas, vamos a ver que se aclare esto. En las proteínas tenemos nosotros, entonces, el grupo amino, el grupo ácido y amida. Pero en el aminoácido únicamente tenemos el amino y el ácido. Nada más. Entonces acá, yo con esto ya estoy representando, ¿no es cierto?, una proteína. O sea, sería un polipéptido. Acá también tenemos péptidos, que es la unidad estructural,
oligopéptidos, igual que en los oligosacáridos, cuando eran azúcares los que se unían, o sea, glucosas. Entonces decíamos oligo cuando eran de 2 a 10, en este caso también, oligopéptidos, y los polipéptidos, cuando son muchísimos más aminoácidos los que se unen. Estos aminoácidos, ¿no es cierto?, se unen en forma lineal y en forma, ahora vamos a ver cómo para formar, pero con el solo hecho de que sean más de 10, 100, más de 100 aminoácidos unidos, yo ya tengo un polipéptido, o sea, ya es una proteína ya, o sea, una biomolécula o una macromolécula. Bueno, estas son las estructuras que yo tengo que conocer. La unidad estructural, ¿no es cierto? Y cuando están unidos, que ya me representa una proteína. O sea, yo les puedo decir que representen la estructura de una proteína con que ustedes me sepan la unión de dos. Yo ya sé que ustedes saben cómo, porque acá puede continuar. Yo puedo poner más otro aminoácido acá y se va a unir el carboxilo de este aminoácido con el grupo amino de este otro aminoácido que hay acá. ¿Sí? Eso ustedes pueden hacer de 2 o 3 y de esa manera practicar, ¿no es cierto? Cómo, ¿no es cierto?, se unen, digamos, las- los aminoácidos. Esto lo tienen escrito cómo se unen, así como de la glucosa lo tienen escrito cómo se unen, ¿no es cierto?, los aminoácidos. Bueno, ahora seguimos, porque acá en las proteínas nosotros tenemos las distintas estructuras de las proteínas, porque no son cadenas así lineales nada más, así como en la glucosa tampoco eran cadenas lineales, sino que había, eh, eh, digamos, ramificaciones, eh, y de acuerdo a la cantidad de ramificaciones voy a tener distintas, este, digamos, polisacáridos. Acá también vamos a tener diferentes, si no, vamos a ver cómo son estas distintas estructuras. Ustedes lo tienen en el apunte, digamos. A ver qué tenemos acá. A ver. Esto lo tienen en el apunte. Esto, si ustedes analizan, lo tienen que ver bien detallado. Esta es una cadena de aminoácidos. Esta es otra cadena de aminoácidos. Otra cadena de aminoácidos. Eh, ¿Qué es lo que hace acá? Si bien hay uniones, ¿no es cierto?, entre, en este caso, digamos, entre digamos, el oxígeno de, el grupo carboxilo de un aminoácido, ¿no es cierto?, hacen el tipo puente, que es un tipo de unión que no lo como no vimos, pero si vemos que tenemos que ver algo de la molécula de agua, allí es donde, digamos, se forma, ¿no es cierto?, este tipo de unión que se llama puente hidrógeno. A ver, no, quiero que se haga claro un poco. Ahí había una forma de compartirles, pero que y no se me va a aclarar. Que no tenía este problema, pero me olvidé. Ahí está. Ahora, entonces ustedes tienen ahí, ¿sí ven? El señalado en líneas de punto, que así se señala, es el puente, y como indico yo, el puente hidrógeno. Es un tipo de unión también, de unión química, que generalmente lo aplicamos acá en las proteínas y en el agua, digamos, en la molécula de agua. Esto es como, ¿no es cierto?, se van, en este caso sigue siendo lineal, que ya sería, cuando es lineal así, es estructura primaria. Cuando ya hay estos
puentes hidrógeno entre el grupo carboxilo y el grupo amino, ¿no es cierto?, de distinta cadena, ya se forma lo que es la estructura secundaria. Ustedes lo que tienen que hacer es leer primero, como para que después yo, digamos, explique bien y ustedes no se pierdan, digamos, si no, no se entiende esto. Entonces yo voy a lo sencillo para que ustedes luego vayan, lean y analicen, ¿no es cierto?, el gráfico. Entonces acá, tienen, ¿no es cierto?, otra, cómo sería esta estructura, ¿no es cierto?, en la cadena. Estos serían estructuras primarias. Entonces, estas serían las estructuras cuando empieza en la misma cadena, ¿no es cierto?, empiezan a haber estas uniones, estos puentes, ¿no es cierto?, en la misma, esta es una sola cadena. Empiezan a haber estos puentes, esto se empieza como a plegar, y es una cadena de aminoácidos. Hay estos puentes hidrógeno, entonces, entre el oxígeno del grupo carboxilo y el hidrógeno, ¿no es cierto?, del grupo amino. Luego tienen en el apunte, esto es gráfico, nosotros tenemos estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Yo simplemente les voy a mostrar, ustedes luego van a leer y luego vamos a ver qué se entendió. Y luego les digo yo lo que me interesa, que es más bien algo, digamos, gráfico, que es lo que ustedes tienen que saber para tener una idea, ¿no es cierto?, cómo es la estructura de una proteína. Esta sería la estructura primaria, o sea que estos cuadraditos serían, ¿no es cierto?, los aminoácidos, estos serían la unión peptídica. Esto es una estructura primaria. Esto es una estructura secundaria, es como ya se va plegando, ahí va habiendo uniones de estos grupos, ¿no es cierto?, carboxilos y aminos, formando esos puentes, puente hidrógeno. Esta sería una estructura secundaria. Esto todo es gráfico. Esto es cuando ya empieza a plegarse más. Sigue siendo una sola cadena de aminoácidos, una estructura secundaria, y la estructura cuaternaria, ya acá entran en juego no una sola, sino más de una cadena, ya con sus distintas estructuras. O sea que yo lo represento como ya como un ovillo, ¿no? O sea que es como una madeja de hilos, cómo se va complejando. Es como ingresa, ¿no es cierto? Esto es una proteína. O sea, son cientos y cientos de aminoácidos unidos primero por esas uniones amidas y luego, ¿no es cierto?, formándose ya estructuras secundarias, terciarias, hasta llegar a esta estructura cuaternaria. Esto, digamos, es bueno que ustedes lean primero como para que traten de entender, y luego yo ya vemos, ¿no es cierto?, lo que aplicamos. ¿Qué es lo que yo tengo que tener conocimiento? Saber cómo son estas distintas estructuras, porque de esa manera yo voy a entender que de esta manera ingresan algunos alimentos, no todos tienen la misma complejidad, entonces ingresan y cómo esto, ¿no es cierto?, tiene que ir degradándose, porque a sangre a mí me pasa un aminoácido, o sea, me pasan los aminoácidos solos, para luego ingresar, ¿no es cierto?, a la célula y allí completar su metabolismo. Desde ya les voy diciendo que el metabolismo se completa cuando esas moléculas grandes que ingresaron llegan a formar dióxido, ¿no es cierto?, agua y energía. Todo ingresa para eso, a nuestro organismo. O sea, es para, ¿no es cierto?, para todas las funciones que necesita nuestro organismo. Entonces tenemos que tener una idea cómo ingresa y de allí ir viendo, para cuando vemos metabolismo, saber que eso se tiene que degradar y a qué tiene que llegar en cada una de las biomoléculas
y después en célula cómo se degrada eso. Y dióxido, ustedes saben que el dióxido o anhídrido carbónico es una molécula que tiene un solo carbono. O sea, lo que ingresó como cientos de carbonos llega a tener un solo carbono. Eso es lo que yo tengo que saber. Entonces, para eso yo necesito saber cómo ingresan estas biomoléculas a mi organismo, para luego ir viendo cada una cómo se va degradando. Bien, entonces, tarea, leer lo que tengan de la parte práctica, perdón, lo que tengan de la teoría esta, lo que tienen en el apunte, este, para luego cuando yo les explique ver si es que lo que les digo está en el apunte o yo tengo que eh, eh, agregar algo más, apuntar algo. Luego en el apunte ustedes tienen lo que es como la desnaturalización, o sea, ¿qué es la desnaturalización? Cómo se rompen, ¿no? Eh, o sea, cómo pierde esa estructura proteica, digamos. Eso tienen toda la teoría de allí. Eh, Luego tienen, a ver, ¿dónde está? Eh, eh, Tienen, digamos, parte teórica, efectos del pH y efectos de la temperatura, que es importante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista que son, digamos, lábiles. Algún ratito que alguien, este, ay, no, ahora ingresó alguien. Bueno, las proteínas son lábiles, entonces como el efecto, digamos, del pH y el efecto de, digamos, de la temperatura, ¿no es cierto? O sea, cómo influyen. Tienen ahí la teoría y luego las propiedades, ¿no es cierto?, de las, que son muchas. En este caso, en el caso de las proteínas, nosotros tenemos, digamos, muchas más funciones, ¿no es cierto? En el caso de las funciones. Ustedes tienen acá anotadas, digamos, muchas importantes porque se pregunta, digamos, en el parcial yo pregunto. Ustedes tienen acá, ustedes ven, tienen funciones de la proteína. O sea, son las que más funciones tienen, digamos. Bueno, hay, como les dice, funciones estructurales, reguladoras, contráctiles, transportadoras de almacenamiento. También constituyen, ¿no es cierto?, las membranas, sobre todo funciones enzimáticas, inmunológicas, o sea, tienen muchas funciones. Son las que más funciones tienen, son las proteínas. Entonces, y aparecen, digamos, en distintos apuntes, aparecen distintas funciones. Eh, Acá capaz toma un nombre, en otro apunte es la misma función, toma otro nombre. Entonces, ver en qué, digamos, digamos, se refiere. Nosotras conocemos muchas, digamos, de las funciones, o sea, donde acá les dice transportadoras, por ejemplo, o sea, nosotros sabemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo de la hemoglobina, ¿no es cierto?, que transporta la hemoglobina, el oxígeno, ¿no es cierto?, en, en la sangre. Después tenemos, por ejemplo, la mioglobina, que transporta, ¿no es cierto?, el oxígeno, pero en el músculo. Entonces tiene, digamos, distintas eh, funciones. Ustedes saben también, por ejemplo, que así como tenemos los glucolípidos, también tenemos las glucoproteínas, o sea que también constituyentes, ¿no es cierto?, de la membrana, ¿no es cierto?, celulares. Eh, Vamos a ver que hay una unidad que son enzimas, que es importante que después de esto que terminemos las estructuras, nosotros vamos a ver enzimas, que en realidad son capítulos largos, pero yo les resumí en una hojita lo principal para saber, ¿no es cierto?, que no existe metabolismo si no hay enzimas, son las que nos catalizan las reacciones metabólicas. Entonces, ay, creo que me salí. Este,
Bien, entonces tienen, digamos, hay muchas funciones que ustedes las conocen ya, nada más que, bueno, tenemos que ver cómo, cómo se llaman, ¿no es cierto? Eh, digamos, conocemos, por ejemplo, se habla mucho del colágeno, ¿no es cierto?, en la piel. También es, por eso hablamos que forma parte, ¿no es cierto?, esa función la llaman función estructural. Bueno, eh, digamos, tiene una variedad de funciones. Bueno, hasta allí vemos entonces las estructuras de las proteínas. No olvidarnos, aminoácidos y la unión entre los aminoácidos que sería una proteína. Pasamos a ver los lípidos. Digamos, esto en cuanto a los lípidos, ¿no es cierto? Hay una variedad grande de lípidos que nosotros vamos a ver únicamente los que ingresan, ¿no es cierto?, a nuestro organismo. O sea que, digamos, podemos decir que una de las características, ¿no es cierto?, común que tienen los lípidos sería, ¿no es cierto?, la de la hidrofobia. Que presentan, digamos, estas moléculas. O sea que al decir hidrofobia, ¿qué estoy diciendo yo? Que no son solubles en agua, es decir, repelen el agua en realidad. Entonces, por eso dice fobia, hidro, agua, fobia, bueno, no tiene afinidad. No son entonces solubles en agua, pero sí son solubles en otros solventes orgánicos, ¿no es cierto? Como el benceno y por ejemplo, el cloroformo. Y acá nosotros habíamos hablado al principio de que eran, en cuanto a las biomoléculas, que eran poliméricas, y yo les había dicho que únicamente era, digamos, los hidratos de carbono, las proteínas y los ácidos nucleicos. En cuanto a los lípidos, no son poliméricos. Y ahora vamos a ver, ¿no es cierto? La mayoría, o sea, todos los que nosotros vamos a ver, nosotros vamos a ver el grupo que lo llamamos acilglicéridos, contienen, ¿no es cierto?, ácidos grasos en la estructura. Eh, entonces, vamos a empezar, ¿no es cierto?, viendo lo que son los ácidos grasos. En realidad están formados por dos moléculas, estos acilglicéridos. Lo que sería un polialcohol, es decir, nosotros ya habíamos visto la glucosa, que era un polialcohol, y vimos que, ¿por qué era polialcohol? Porque en todos sus átomos de carbono, ¿no es cierto?, tenía el grupo hidroxilo, o sea, la función que nosotros sabemos que era, lo llamamos función alcohol, pero que era el grupo representado por el grupo hidroxilo u oxidrilo. Entonces, ¿qué sería el glicerol? O sea, ol de alcohol, glicerol, que tiene tres átomos de carbono. En realidad, esas son las dos estructuras a los que nosotros podríamos decir son los monómeros, que serían los que ingresan, ¿no es cierto?, a nuestro organismo. Entonces, acá les muestro, digamos, a ver, tienen ustedes acá, como ustedes ven, esta es una cadena larga de, de grupos, digamos, de carbono, es la cadena hidrocarbonada, que en realidad para que el ácido, que sea un ácido graso, tiene que tener, digamos, de 12, 13 a más átomos de carbono, o sea, 24 serían los que participan, ¿no es cierto?, en estas estructuras de, digamos, de lípidos que nosotros vamos a ver. Y tiene la función ácido, como su nombre dice, ácido graso, o sea, con la función ácido. Ustedes ven que este es el grupo carbonilo, ¿sí? Bueno, ahí está, creo que ahí ven mejor. Entonces tienen el grupo carboxilo y la cadena
hidrocarbonada larga. Entonces, todo esto representa, como acá les marca bien, el ácido graso. Esta cadena nosotros, cuando vamos a representar, no vamos a representar esta cadena, no nos entra en la hoja de la carpeta. Se la puede resumir de esta manera. O sea, siempre la función y las veces que yo quiero que sea, ¿no es cierto? Va a depender del ácido graso que sea. En este caso, si yo he puesto este grupo que se llama metileno, carbono hidrógeno 2, porque todas las moléculas acá son carbono hidrógeno 2. Entonces, digo 12 veces. Tengo 12 carbono hidrógeno 2. Más de acá el último sería carbono hidrógeno 3, y el que tiene la función ácido, entonces esta molécula tiene 14 átomos de carbono. O sea, tienen distintos nombres, ¿no es cierto? El ácido graso va a depender, ¿no es cierto?, de la cantidad de grupos metilinos que tenga, o sea, la cantidad de carbonos que tenga el ácido graso. Esa sería una forma de representarlo también. Y la otra, que siempre es la que más nosotros nos guiamos porque es más resumida, es esta. El grupo ácido, porque si no, no sería ácido graso, y el R. El R sabemos que representa, ¿no es cierto?, es un radical que para nosotros en este caso va a ser una cadena carbonada, ¿sí? De 12 a más átomos de carbono, o 13, eso depende de las bibliografías, de cuánto le diga. Algunas dicen 13, 14, o sea, el mínimo que tiene que tener para que sea un ácido graso, ¿sí? Entonces estas serían las formas, ¿no es cierto?, de representar. Generalmente utilizamos esta, es mucho más sencilla que esta. O sea, si yo me tienen que representar un determinado ácido graso, bueno, yo tengo que hacer de esta manera, porque yo tengo que decir cuántos carbonos tiene ese ácido graso. Pero, digamos, no pido eso, digamos. Simplemente aprendemos el que tiene 16 en total, o sea que va a tener 14 acá, 16, porque se llama ácido palmítico, y que es el que nosotros tenemos en nuestro organismo. O sea, es como ingresa, ¿no es cierto?, el acilglicérido que ingresa a nuestro organismo, y que es el triglicérido que el médico pide que se dose, ¿no es cierto? Bueno, aunque ahora se pide ya más, digamos, como lipidograma, lo pide el médico, pero el que en el laboratorio se dosa es, digamos, llamamos el triglicérido, ya vamos a ver enseguida. Por eso es el que por allí uno pone, ¿no? O sea, 14 acá y 15 y 16, que es el palmítico. Bueno, está esto presentado. Ustedes vean cómo es. Vamos a ver qué más hay acá. Bueno, después le va a hablar de los ácidos grasos en sí. O sea, estamos viendo ácidos grasos primero. Entonces, los ácidos grasos, que vimos que esa cadena carbonada, esos ácidos grasos, esa cadena carbonada, como la vimos recién, son saturados. ¿Qué quiere decir? Que hay uniones simples entre carbono-carbono, o bien pueden ser insaturados. O sea, ya lo vimos eso cuando vimos en los alcanos. Después los alquenos y los alquinos hablamos de saturados. Yo le dije, el término lo vamos a volver a utilizar. O sea, el término de ser saturado o insaturado. No el hecho que hagamos alquenos o hagamos alquinos, sino es saber qué quiere decir saturado y qué quiere decir insaturado. Esto es pregunta de parcial, generalmente. Entonces, insaturado, ¿qué quiere decir? Que esa cadena de ácido graso no va a tener únicamente uniones simples, sino que va a haber uniones dobles. A ver si acá lo podemos mostrar. Vamos a volver a salir. Ahí está. Va a haber, ¿no es cierto?, en esa cadena va a haber doble enlace.
Entonces eso es insaturado. Puede haber uno, dos o más de, dobles enlaces. De eso también va a variar el compuesto que sea, ¿sí? El ácido graso que sea. En este caso, ¿cuántos carbonos tiene esto? Acá tiene 7 metileno, acá tiene 7, ya son 14, 15, 16, 17, 18. Este ácido graso tiene 18 átomos de carbono, ¿sí? Pero es insaturado, no como el que vimos recién, que tenía uniones simples y que lo llamábamos saturado, ¿sí? Bueno, después les muestra, bueno, esto, digamos, cómo se presenta la molécula, los ángulos que presenta, ¿no es cierto?, en los tipos, en los dobles enlaces, digamos. Después en el apunte les habla, bueno, esto es teórico que ustedes pueden ir leyendo, lo que ahora vamos a ir viéndolo después también. Lo que me interesa ahora es que veamos bien la parte química, ¿no es cierto? Acá también, digamos, le habla, digamos, de cómo son, digamos, hidrofóbicos, ¿no es cierto? O sea, cómo se ubican, ¿no es cierto?, los ácidos grasos. Esta es la representación de un ácido graso, o sea, el redondeleto indica el grupo carboxilo y la cadena carbonada de cada uno de estos ácidos grasos. Bueno, vamos a hablar después de esto. Ya me gustaría que ustedes lean primero, vamos a ver la parte química. Les dije yo que vamos a lo que nosotros vamos a ver son los que se llaman acilglicéridos o acilgliceroles, ¿no es cierto? Acá a ustedes ahí les dicen, ahí está el título. Eh, entonces, ¿cómo están? Esto sería ya el lípido, o sea, acil viene de ácido, o sea que tiene el grupo ácido y glicéridos o glicerol. Estas moléculas, estos lípidos están formados por estas dos moléculas. Vamos a ver. Ustedes tienen acá, este es el glicerol, tiene uno, dos, tres carbonos y los tres, ¿no es cierto?, tienen la función alcohol. Este es un polialcohol, porque todas están con función alcohol. Y cada carbono, si ustedes cuentan, tiene sus 4 uniones, ¿no es cierto?, ocupadas. Este se une con el ácido graso, que ya está representado para acá el ácido graso para mostrarles la unión, que puede estar de otra manera, digamos. Este es el ácido graso. Ahí les va diciendo. Glicerol más ácido graso, esta es la estructura. Ya vimos hace rato, digamos, acá no está desarrollada. Ya saben que es 2 para el oxígeno, 1, a ver, yo la tengo acá. Si no, no la van a ver, ahí en el apunte no está desarrollado. Este es el glicerol, pues está escrito también así. Y este es el ácido graso, como yo les decía. Este es el palmítico. Y de esta manera, que es cuando más los utilizamos. Cuando reaccionan, bueno, yo acá ya les di lo que da. No les puse, a ver, les hago en otra hoja porque acá no está desarrollado. Entonces les hago en otra hoja y lo vamos viendo. Entonces vamos, yo acá les dibujo les voy a dibujar nada más que el carbono de arriba, ¿sí? Y el ácido graso, o sea, lo vamos a hacer al revés, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, la unión. Bueno, acá ya me vine muy abajo, pero bueno, espero que me entiendan. Entonces este es el ácido graso desarrollado, ¿sí? Como sabemos nosotros, es condensación, porque vamos a unir pérdida de molécula de agua, un hidrógeno y el grupo
oxidrilo, y la unión es entre este carbono, o sea, oxígeno y este carbono. Entonces, ¿qué es lo que me queda acá? ¿Sí? Oxígeno, carbono. Y esta unión es la unión éster. Por eso cuando hablamos de la formación, ¿no es cierto?, de los lípidos, nosotros estamos hablando de procesos de esterificación, ¿sí? O sea, formar, ¿no es cierto?, la unión éster. Este es éster. Si ustedes ven lo que vimos al principio, cuando vimos las uniones, y analizan, ¿no es cierto? Nada más que acá no es sencillo como vimos nosotros, un ERE y acá un ERE, sino que acá ya tenemos la estructura esta. Esto ya es un lípido, ya es un acilglicérido. Acil porque participa el grupo ácido y el glicerol. Por eso se llaman acilglicéridos o acilgliceroles. Como ustedes ven, nosotros podemos esterificar los 3 grupos hidroxilo. En este caso yo esterifiqué uno, es un lípido. Este es un monoacilglicérido. Mono, uno, un grupo acil, un grupo ácido, unido al glicerol. Puedo esterificar el otro con otro ácido graso, que puede ser el mismo. En el caso del triglicérido en nuestro organismo, los 3 son ácidos palmíticos. Pero esto puede variar. Este ácido graso puede ser acá saturado, puede ser insaturado, puede variar y voy a tener distintos lípidos. O acilglicéridos en general, porque lípidos hay muchas estructuras, ya vamos a ver algunas. El apunte lo tiene, ustedes pueden leer. Si bien lo que yo tomo es esto, las estructuras que estamos viendo. Si yo esterifico el otro grupo oxidrilo, que son 3 carbonos, si yo esterifico el otro, acá ya le he puesto R1, diferente al R, porque es otro ácido graso, o puede ser igual a igual, pero lo diferencio de esa manera. Voy a tener un diacilglicérido, ¿sí? O puedo esterificar los 3 y voy a tener, el proceso es lo mismo que acá. Esto es práctica, ustedes lo tienen que hacer, ¿no? Ustedes lo hacen con 1, con 2, con 3, y de esta manera ya van teniendo la práctica de hacer la estructura para el parcial. Yo pido las estructuras. Y si yo esterifico los 3, voy a tener, ¿no es cierto?, el triacilglicérido. Entonces, yo en el parcial puedo preguntar qué compuesto obtengo, ¿no es cierto?, si se esterifica uno o representen un di, entonces tienen que fijarse lo que se pida. Entonces, esas son las estructuras en los lípidos. ¿Cuáles serían las unidades estructurales? O sea, ¿qué es lo que ingresa? No ingresan estas moléculas a sangre, ninguna de estas 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, aunque estas se forman después, se forman en el organismo porque se almacenan, ¿no es cierto? Los lípidos, las grasas se almacenan. En realidad a los lípidos también por ahí los llamamos grasas, ¿no? Diferente de decir un ácido graso, que son estas estructuras lineales, estas cadenas carbonadas con el grupo ácido. Depende de la bibliografía. Entonces, ¿qué es lo que ingresa? Son estas estructuras que podríamos nosotros decir que son los monómeros que ingresan. Pero bueno, sería como para que nosotros entendamos que son las moléculas pequeñas que ingresan. Pero ahora, cuando hablamos de monómeros y hablamos de polímeros, estamos hablando de estructuras que se repiten. En este caso, no se unen muchos gliceroles ni se unen muchos ácidos grasos para formar, ¿no es cierto?, los lípidos. Se están uniendo 2 moléculas diferentes, pero que nosotros podemos decir que son las estructuras simples, las estructuras pequeñas,
así como cuando hablamos de aminoácidos glucosa, nosotros decimos que son las estructuras pequeñas que ingresan, ¿no es cierto?, se absorben a nuestro organismo, pasan a sangre para su metabolización luego. Estas yo les saqué acá en una sola estructura, ¿no? Que en realidad ya con esto yo les estoy presentando todo, que bueno, yo mañana que tengo examen, voy a hablar si existe. En el otro grupo, en realidad prefieren esta clase así que una presencial, donde bueno, uno les puede ir mostrando, capaz que pueden ver mejor que en el pizarrón, porque es el asunto es que ustedes las practiquen hacer, no que yo les muestre. Yo las estoy mostrando acá y ustedes las tienen en los apuntes. Veamos. Yo acá les saqué carbohidrato, hidrato de carbono, glúcidos, azúcares, todo como se, digamos, cómo se llaman, ¿no es cierto? Podemos encontrar cuando nos nombren, ¿no es cierto?, un hidrato de carbono. Ustedes ya vimos la glucosa en su estructura lineal, en su estructura, digamos, cerrada. No se olviden, bueno, acá saqué glucosa, que también tengo que conocer la fructosa, que tiene la función cetona. Este es el monosacárido, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo que saber? Cómo se unen esas dos glucosas para formar, podemos decir que esto es un disacárido, pero que me representa un polisacárido, ¿no es cierto? Porque la unión de muchos de estos me representa un polisacárido, no solamente uniones alfa 1,4, sino también alfa 1,6, ¿sí? Que es, por ejemplo, como ingresa, que es el almidón, o cómo cómo, digamos, esa reserva en nuestro organismo, cómo se guarda la glucosa en nuestro organismo, se forma formando el polisacárido, que es el glucógeno, ¿no? Eso no nos olvidemos eso. Entonces, esto me representa un polisacárido, es lo que yo tomo. O sea, le puedo tomar cómo, hasta dónde se degrada, o cómo ingresa, o sea, distintas formas de preguntar. Pero son las dos estructuras de los hidratos de carbono, bueno, también esta y la otra, ¿no? Que es la que ustedes tienen que saber. En cuanto a las proteínas, conocer la unidad estructural, que es el aminoácido, que es el péptido, ¿no es cierto? O es el monómero, y cómo ingresa a nuestro organismo como polipéptido, o sea, la unión entre estos aminoácidos. Por supuesto, reconocer las distintas funciones, función amina, función ácido, función amida, y luego lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, en cuanto a los lípidos, o sea que el glicerol, el ácido graso, conocer que estos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados, cómo se unen. En este caso tenemos estructuras diferentes que se forman de la misma manera, los monoacilglicéridos, diacilglicéridos, dependiendo de la cantidad de ácidos grasos que esterifican con el glicerol. Bueno, después, por supuesto, el apunte creo que está, ¿no? Esto es nada más ver las estructuras químicas, que quiero que tienen que ir conociéndolas bien, y no las van a aprender si no las practican. En realidad, si ustedes no si no se ejercitan, digamos, con estas estructuras, y hay ejercitarse escribiendo
los nombres, hay mucha confusión en los parciales. Les puedo pedir una proteína y me ponen una glucosa, o les pido una glucosa y me ponen un aminoácido, pero eso es porque no se practicó. O sea, no son demasiadas las fórmulas que ustedes tienen que aprenderse, pero es ya. Si ustedes se ponen con esto unos días antes del parcial, se confunden. Pero si yo ya, para hoy yo ya vine sabiendo los hidratos de carbono que vimos la clase pasada, ¿no es cierto? Entonces ya no me voy a confundir. Entonces es practicar, es hacer las fórmulas, porque después, porque cuando vemos metabolismo, van a actuar las enzimas. Yo digo, actúa tal enzima, ya cuando veamos metabolismo también nos vamos a aprender una o dos enzimas para cada una de estas biomoléculas que actúan. Entonces yo puedo decir, actúa tal enzima, digamos, qué compuesto se forma, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir, ya tengo que saber la estructura, y la enzima, por supuesto, va a actuar, ¿no es cierto? Ya vimos nosotros cuando actúa agua acá, pusimos que se hidroliza y libera glucosa. O en una proteína, cuando actúe la enzima específica, que en forma general podemos decir una proteasa, ¿no es cierto? ¿Dónde actúa? Va a actuar en la unión. ¿Qué se forma? Bueno, libera lo que se unió aminoácidos. Entonces, se libera un aminoácido. Y yo puedo decir, hacer la estructura de lo que se obtiene, o hacer la estructura, ¿no es cierto?, de lo que es como ingresa, o sea, de la unión. Lo mismo en los lípidos. Yo puedo partir, por ejemplo, de un triacilglicérido y decir que actúa una enzima. ¿Qué compuestos se forman? O sea, no rompe los tres a la vez. Va a actuar en una de las uniones primero. ¿Qué se va a liberar? El ácido graso. ¿Y qué va a quedar? Un diacilglicérido. Entonces si yo conozco la estructura, yo voy a contestar bien. Si no la conozco, no voy a contestar bien. Y si estudié todo esto unos días antes, me voy a confundir. Y allí es donde contestan. Donde tienen que poner que es una glucosa, ponen un aminoácido. Y donde va un aminoácido, una glucosa. Y toda una confusión. Y capaz que hacen la estructura bien, pero no está bien contestado, o sea, están confundidos. Pero porque falta estudio. Entonces, estas estructuras es desde ya. Y luego vamos a ir repitiendo, volviendo a hacer cuando vamos viendo metabolismo. Y por supuesto leer. Hoy nosotros terminamos con esto que sí pido sí o sí. Ya veo si introduzco la primer parte nada más de ácidos nucleicos como para que las conozcan. Pero quiero que veamos estas bien primero. Yo para la próxima yo ya doy porque ya la vieron bien. Y ya introducir lo otro como para saber hacer una diferencia, ¿no es cierto? Es, digamos, interesante la parte de ácido nucleico, la parte genética, digamos. Pero en la parte de metabolismo vamos si bien entran todas, pero vamos a ver estas, digamos, en cuanto a alimentación. No sé qué de estructura no me estoy olvidando, es esto lo que pido, de estructura. Y bueno, que queda por supuesto leer tienen partes, digamos, a ver acá que les muestra. Sí, tenemos distinto, a ver, les voy mostrando, a ver si les voy mostrando. Ustedes tienen, bueno, ahí les mostraba, pero como no está, digamos,
en forma desarrollada directamente les pone ahí, ¿no? Esta sí es la estructura de el monoacilglicérido y no les muestra la de sí. Luego está la estructura que yo les dije que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto? Los fosfolípidos. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea que los dos primeros carbonos del glicerol están esterificados con ácidos grasos. Acá les representa la cadena C larga de esta manera. Y el último carbono, en vez de tener un ácido graso, ¿qué tiene? Un grupo fosfato. ¿Sí? Un grupo fosfato. La P es fósforo, para los que no saben de química. La P, así como la S es azufre, la N es nitrógeno, en este caso la P es fósforo. Entonces el grupo fosfato. Esto es la estructura, ¿no es cierto?, de un fosfolípido. Tienen, ¿no es cierto?, la estructura de un fosfolípido, o sea, este sería el grupo fosfato y las dos cadenas, digamos, hidrocarbonadas, ¿no es cierto?, o sea, con los grupos ácidos. Otros lípidos que tenemos son los esfingolípidos. Esto está para que ustedes lean y van viendo, ¿no es cierto?, la diferencia con, ¿no es cierto?, lo que acabamos de ver. Y hay otros que no lo pido. Tienen los distintos, ¿no es cierto?, la clasificación, ¿no es cierto?, cera, tienen acá ustedes para ver, leer, primero lean y después comentamos. Y que no les exijo, pero es interesante que lo conozcan, no lo pido, que es el colesterol. Ya lo sentimos nombrar, porque es otro que nos dosan. Entra dentro, ¿no es cierto?, de lo que ahora los médicos piden como lipidograma, ¿no? Y es muy importante que conozcamos nosotros nuestros niveles, ¿no es cierto?, de colesterol y triglicéridos, porque no solamente, por ejemplo, el colesterol, no solamente las personas que consumen mucha grasa o las personas obesas son las que tienen, ¿no es cierto?, alto el colesterol triglicéridos, sino que uno puede ser delgado y tener el colesterol alto. O sea, hay otras, digamos, sobre todo, y sabemos que es así, el estrés, digamos, al estrés se le atribuye, digamos, muchas patologías, digamos, de nuestro organismo. Entonces, esta es la estructura, y como ustedes ven, acá es todo anillo cerrado, ¿sí? Todo cerrado. Por supuesto que acá no es así, acá tenemos distintas, si bien las uniones son con carbono, bueno, acá hay nada más que es, digamos, como les muestra el esquema, digamos, el ciclo, cómo es este ciclo, que va a depender de qué es lo que haya para tener distintas moléculas. Y en cuanto, me estaba olvidando comentarles que tienen que ver también en cuanto a las funciones, ¿no es cierto? En cuanto a las funciones, que también ustedes la tienen acá, sobre todo eso ya les había comentado, ¿no es cierto? La función, digamos, de reserva, ¿sí? En este caso. Y porque es más, dijimos que el glucógeno, que es de reserva, porque es más, digamos, lípido, ¿no es cierto?, que, o sea, los ácidos grasos que el glucógeno, porque al tener uniones alfa 1,4 y alfa 1,6, que dijimos que son hidrofílicas, ¿no es cierto?, en el caso del glucógeno, o sea, tiene afinidad por el agua, no podemos almacenar tanto, ¿no es cierto? Sería algo pesado, y acá en algún lugarcito, si no sé si acá, o cuando veamos metabolismo, les comenta, ¿no es cierto?, porque no, por ejemplo, un ave, que las aves a veces hay épocas, ¿no es cierto?, que ellos, eh, digamos, como que necesitan almacenar, ¿no es cierto?, para épocas, para determinadas épocas, digamos, almacenan como lípido y no como glucógeno.
Y una de estas razones que el lípido es, como dijimos, es hidrofóbica, es decir, no tiene afinidad por el agua, entonces voy a poder almacenar mucho más cantidad que en el caso de glucógeno, que es otro, cómo podemos nosotros reservar, ¿no es cierto? Por ejemplo, los glúcidos. Y esto también podemos decir que tienen, aparte de esa función importante en nuestro organismo, ¿no es cierto?, como de reserva, ¿no? También nosotros podemos decir que tiene funciones, por ejemplo, a ustedes la punta acá les dice, por ejemplo, amortiguadora, o sea que, digamos que la grasa que, digamos, se deposita alrededor de los órganos, por ejemplo, en los riñones, ¿no es cierto?, sirven como amortiguador, digamos, de algunos golpes, podría ser, ¿no es cierto? Por ahí también, por ejemplo, funciones aislantes, ¿no es cierto? Térmicos, protegen también, ¿no es cierto? El frío, por ejemplo, ¿no es cierto? La grasa que se puede formar, ¿no es cierto? Sobre todo en los animales, ¿no? Se forma, ¿no es cierto? Bajo la piel, por ejemplo. Este, y ya vimos también, ¿no es cierto?, que también forman parte, ¿no es cierto?, de las estructuras, ¿no es cierto?, de las membranas celulares. Es decir, tienen, ¿no es cierto?, allí las distintas funciones, ustedes lean el apunte, luego las podemos, digamos, comentar y ver qué funciones se toman. Y luego, ustedes mismos ven en el apunte, tienen después de las funciones, viene lo que es ácido nucleico. Ustedes miren, bueno, este es un esquema, cómo son las estructuras, ¿no es cierto? Ya como yo les había dicho, ya son ciclos donde ingresan, ¿no es cierto?, ya la de 5 átomos de carbono. Estos son, digamos, los principales, ¿no es cierto? Entonces, dejamos esto, vemos primero bien esto, conocer algo de teoría, sí, que existen todo eso, pero en cuanto a estructuras, no, ya les digo, no tomo esta parte de estructuras de ácido, no. Sería importante, porque es importante este tema, pero no llegamos. Entonces prefiero a ver lo que ingresa a nuestro organismo con los alimentos y ver el metabolismo de eso. Bueno, si olvido algo, bueno, lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo los distintos temas. Y estoy analizando, viendo si tengo algo bien en cuanto a dibujo o estructuras de nuestros apuntes. En cuanto a proteínas y lípidos, no tenemos por ahí, porque es lo único, como en los glúcidos sí tenemos, digamos, distintas formas. No, es lo mismo, digamos, todo es lo mismo. Bien. Bueno, hasta acá, chicos, lo que es estructura. La voy a dejar a estructuras, ¿no es cierto?, de estas biomoléculas que vamos a ver. Bueno, veamos algunas consultas. O sea, tiempo nos queda, chicos. Como ven ustedes, a lo mejor cuando empecemos el metabolismo nos lleve más tiempo, pero nos queda tiempo para ver si van viendo los prácticos, para que consulten, pregunten. Escucho. No hay consulta. Hagan todas las preguntas referidas al tema o la materia. Después no me estén mandando mensajitos
no voy a contestar los mensajitos. Tenemos acá para hacer la consulta, ¿sí? Profe, ¿en qué fotocopiadora dejó las copias? Para biofísica. Ahí, viniendo de, o sea, no sé, frente facultad, área, no sé. La primera que encontramos eh, dentro del instituto, tiene su nombre, pero no la recuerdo ahora. Siempre dejé en la misma, digamos. Profe, el trabajo práctico, usted solamente lo tiene ahí en Classroom. ¿No lo puede mandar por PDF, profe, al grupo? ¿Por qué no lo pueden ver en el claro? No lo podemos encontrar. Y yo por ejemplo no puedo entrar a Classroom. O sea, no te permite el celular o por No, el... profe, no puedo. Eh, veo si los tengo para en la fotocopiadora. Veo si los Sí, por tengo, porque favor, no profe. sé si los tengo. Y va a tener que pedir una compañera, o sea, que te lo pasen, digamos, porque no sé si los tengo a los prácticos, no sé. Generalmente los hago en una hoja y los pasaba al Classroom directo, o sea que no voy a decir que los tengo, pero si alguien los tiene, que te los pase. Este, eh, creo que la mayoría puede entrar al Classroom. Sí lo pedí, profe, pero muchos me dijeron que no lo encontraron. Sí Qué lo pedí raro, por el grupo. Sí, están qué raro. claritos los prácticos, profe. Cualquier cosa, pedímelo a mí el jueves y te lo paso. Bueno, por favor. O sea, yo creo que están, yo puedo entrar y los veo, o sea, chicos, o sea, que el que no tiene, bueno, es porque no tiene, no puede tener Classroom, bueno, pero pidan, porque la mayoría los tiene, digamos. Entonces pidan a algún compañero y bueno, y sean solidarios y pásenlo. Y así los tienen todos y los pueden ir como así como los prácticos. La idea del práctico es práctica para ustedes. O sea, yo, digamos, ustedes ya saben, la mayoría cursó biofísica y saben. Yo no voy a entrar si alguien quiere consultar práctico, lo consulta, pero no voy a entrar a perder tiempo a querer tomar práctico cuando por ahí entran y se van y ponerle ausente, porque si yo lo tomo es porque tengo que poner una calificación. Y para ponerle ausente a alguien que entró y después quede libre, o para ponerle, o que me diga, no le pongo ausente, pero que me diga, esa pregunta no la entendí, bueno, eso es, no lo hice práctico, o sea, no lo miré. Entonces ponerle un desaprobado, y también los prácticos son un 80% también. O sea, dos prácticos que no hizo o no me contestó, es desaprobado. Estar desaprobado en práctica es no poder promocionar la materia. Así aprueben los parciales. O sea, eso es así. Entonces, para no entrar, digamos, en eso, en desaprobarles antes de que hagan un parcial, o sea, que no puedan promocionar, no los tomo. Aquel que tenga interés y quiera saber, lo consulta, ¿no es cierto?, en la clase. Vamos a tener tiempo, porque son los grupos, digamos, no son muchos, si bien ahora a lo mejor, pero este grupo no es mucho. El grupo, el ASI es más numeroso, digamos, pero siempre es entre un solo grupo, entonces me va a quedar siempre tiempo. O sea que va a haber tiempo de consulta, pero yo voy a consultar si yo leí antes. Eso lo sé, lo sabemos todos. Si yo no leí, no tengo que consultar. Entonces también va por ahí. Entonces yo pregunto, termino de dar la clase y pregunto.
Y si no hay, bueno, se quedarán estudiando, yo corto, o sea, no tengo otras cosas que hacer, entonces cortamos y se quedan tratando o recién leyendo, como quieran, pero no voy a entrar con los prácticos porque es desaprobarlos antes de que hagan el parcial. O sea, ya al tener prácticos desaprobados, ya ustedes no pueden promocionar la materia. Así que ustedes eligen estudiar. Esto es lo mismo que biofísica. También la tienen que aprobar. A lo mejor tengan un tiempo, por supuesto, si la tienen regular, ustedes van a cursar segundo año, pero creo que ustedes no pueden rendir ninguna de segundo año si no tienen aprobada química biológica. Entonces, desgraciadamente son dos materias, como en toda carrera, siempre existen materias que, digamos, las tengo que aprobar y si no, no puedo seguir. Entonces yo les aviso siempre desde que empezamos, para que no tengan este problema. Y a último momento o para el año me digan, yo tengo toda tengo ya regular, a mí me queda únicamente química. Y bueno, hay que estudiar a su debido tiempo. Entonces dedíquenle ahora el tiempo que es de química. Yo no digo que le dediquen otro tiempo. Sí, aquellas personas que no tienen, que no han podido, digamos, o no vieron en el secundario, le va a resultar más difícil. Pero si ustedes, aquellas personas que no entienden y que este tiempo que nos queda ver esa parte que no entienden de química biológica, me preguntan. O sea, no hay ningún problema. O sea, no, yo creo que no hay motivo para ir a pagar un profesor para que me explique química orgánica. Porque como ustedes ven, yo estoy pidiendo nada más que funciones de la química orgánica que voy a aplicar en estas biomoléculas. Entonces no hay por qué gastar en un profesor cuando ustedes desde ahora, ustedes pueden consultar, o sea, pueden preguntar, podemos ver lo que no hayan entendido. Porque van pasando las clases y si ustedes van dejando, después peor. O sea, no, porque ya nosotros con esto, la clase que viene, yo ya veo enzimas, tenemos que ver la teoría de enzimas, que es una hojita que la pueden ir leyendo, es una hoja, vemos enzimas y entramos a ver ya la parte de metabolismo. Entonces ya se nos va complicando un poco más. Así que por eso les digo yo, leen. Si ahora terminamos, no hay consulta, les quedan 1 hora hasta que tengan la próxima clase. Lean química, las necesitan hacerlo, pero la mejor manera de aprender es como matemática. Si yo no hago los ejercicios, no los hago yo. Si yo los miro, nada más no me queda, porque yo en el parcial yo los tengo que hacer. Entonces, para no equivocarme en el parcial, o poner una letra mal, o sea, un elemento mal, el compuesto va a estar mal hecho y no lo considero. Entonces, por favor, vayan leyendo y si no, consulten lo que no entienden. Bueno, no hay consulta, chicos. No, profe. Nos vemos en la clase que viene entonces. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe.